Bienvenidos, queridos estudiantes y amigos en la fe. Gracias por estar con nosotros siempre pendientes de estas clases en nuestra plataforma virtual. Este servidor, Francisco Osorio, les da la más cordial bienvenida y hoy queremos sumergirnos en un tema considero bastante fascinante y profundamente relevante. Estoy hablando sobre la escatología y la paciencia en Segunda de Pedro, basándonos específicamente en la segunda epístola del apóstol Pedro. Vamos a explorar cómo las enseñanzas sobre el fin de los tiempos y la paciencia divina no tan solamente responden a dudas antiguas, sino que iluminan nuestra esperanza cristiana en el mundo actual. Imaginemos el contexto, fíjese, en el primer siglo, falsos maestros estaban cuestionando la venida de Cristo Jesús y ellos argumentaban que todo sigue igual desde la creación. Ese argumento aparece en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 4. Entonces, el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, defiende a capa y espada la certeza de la parucía, es decir, de la segunda venida, y explica la demora como un acto de misericordia divina. El Señor no tarda, dice ahí él. Él tiene paciencia con vosotros porque no quiere que nadie perezca. Capítulo 3, versículo 9 de Segunda de Pedro. Entonces vamos a tratar de ir conectando algunas ideas, algunos pensamientos que surgen de la lectura de Segunda de Pedro. Lo vamos a conectar con el texto bíblico, con aplicaciones contemporáneas. También vamos a analizar esta escatología y su llamado a una vida santa. Así que quédese con nosotros. En esta clase cubriremos tres puntos principales. Número uno, el análisis exegético del capítulo 3, con influencias judías y helenísticas. En segundo lugar, hablaremos sobre la paciencia como gracia salvífica. Y en tercer lugar, estaremos hablando sobre su relevancia para nuestra vida. ¿Cuánta relevancia tiene esta epístola para nosotros hoy? Y trataremos de ir respondiendo para nosotros, obviamente, la pregunta de cómo vivir con eternidad en nuestra mente en tiempos de incertidumbre. Así que preparémonos para un viaje que une historia, teología y vida práctica. Si están listos, pues avancemos. Y recuerden siempre pausar el video si es necesario para tomar notas, para compartir sus reflexiones en los comentarios, entre ustedes mismos también, y hacérselo llegar también a su docente de turno. Ahora, yo como docente universitario, con experticia en esta área de la teología, me complace desarrollar este tema sobre la escatología y la paciencia en Segunda de Pedro. Yo voy a utilizar como base principal el comentario de Douglas Moo, quien escribió el libro Comentario Bíblico de Segunda de Pedro. Él también habló sobre la carta de Judas, pero él habla específicamente sobre la segunda carta de Pedro. Para mí ofrece un análisis exegético bastante detallado y también nos puede servir como un puente hermenéutico para aplicaciones contemporáneas. Y voy a complementar este análisis con fuentes de otros teólogos que también han escrito sobre este tema. Ahora, la segunda epístola de Pedro, que es atribuida al apóstol Pedro, aunque debo reconocer que en teología hay todavía muchos debates
sobre su autoría, principalmente en ciertos círculos académicos, pero se describe en un contexto, en un contexto de polémica, mucha polémica contra los falsos maestros que negaban la venida de Cristo y que estaban promoviendo en esa época un libertinaje moral, tal como se nos describe ahí en Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 22. En este sentido, y con este marco de referencia, Pedro responde a los escépticos que cuestionan la demora de la segunda venida del Señor, específicamente en el capítulo 3, versículos del 3 al 4. Ellos estaban influenciados posiblemente por cierto tipo de ideas helenísticas, como el eterno retorno estoico, pero estaban arraigados en tradiciones judías del Antiguo Testamento. Ahora, la escatología en Segunda de Pedro no es meramente especulativa, es práctica y está orientada a fomentar una vida santa en los creyentes. Eso lo observamos en el capítulo 3, versículos del 11 al 14. Y él, en su escrito, presenta a la paciencia de Dios y se presenta como la razón divina para la aparente tardanza, donde él subraya pues ese deseo de Dios de la salvación universal, tal como se describe en el capítulo 3, versículos 9 y 15 específicamente. La escatología de Segunda de Pedro se concentra específicamente en el capítulo 3, donde el apóstol defiende la certeza contra aquellos burladores que estaban afirmando que pues nada ha cambiado desde el principio de la creación, como lo menciona ahí el capítulo 3, versículo 4. Así que esto nos lleva a pensar en el argumento que presenta el apóstol, dividiéndolo en varias secciones clave que vamos a ver a continuación. La primera sección tiene que ver con la defensa de la parusía. Eso lo vamos a encontrar en el capítulo 3, versículos del 1 al 7. Ahí el apóstol Pedro insta a refrescar la memoria, específicamente en el versículo 1. Hay que refrescar la memoria, dice él, de las profecías del Antiguo Testamento y el mandamiento de Cristo transmitido por los apóstoles, como se menciona en el versículo 2. Todo esto pues va contra el escepticismo y recuerda la creación y el diluvio como intervenciones divinas, justamente en el versículo 5 y 6, donde él argumenta que el mundo actual está siendo reservado para el fuego, como se menciona en el versículo 7. Aquí hay que enfatizar que esta imagen de conflagración cósmica no es una aniquilación total, sino que es más bien un juicio purificador, influenciado por tradiciones judías como por ejemplo el fuego de Sodoma, que aparece en Génesis capítulo 19, y profecías como la de Malaquías, que podemos leer en el libro de Malaquías capítulo 4, versículo 1. Entonces, esto es algo muy interesante. A esto hay que añadirle que esta escatología, este tipo de escatología que se nos presenta en este libro, no promueve un desprecio por la creación. Tampoco quiere decir que no debemos de cuidar o no debemos de preocuparnos por la creación, sino más bien
está hablándonos de una santidad que incluye mayordomía, contrastando con visiones estoicas y con otro tipo de visiones apocalípticas que invitan a pensar que no hay que preocuparse por esta vida terrenal o por nuestro planeta. Ya en el capítulo 3, versículos del 8 al 10, surge el tema central de la paciencia. Pedro cita el Salmo 90, específicamente el versículo 4, donde dice que para el Señor un día es como 1000 años, para explicar que la tardanza, así le llamaban, a la falta de que Cristo no había venido, entonces ellos le llamaban que era una tardanza, pero era más como un sentido de burla, ¿me entiende? Ahora, él explica que esa famosa tardanza no es por negligencia, sino que es más bien, es paciencia, es interés de parte de Dios, no en, no en que el hombre sea condenado por sus pecados, sino más bien Él quiere que se arrepienta. Él específicamente dice en el versículo 9 que Él, hablando de Dios, tiene paciencia con nosotros, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Ahora, esto lo podemos interpretar entonces como una paciencia soteriológica, donde Dios está demorando el juicio, si me permiten la expresión de esta manera, para poder permitir el arrepentimiento. No es un sentido universal, en sentido absoluto, como suelen decir, por ejemplo, algunos calvinistas extremos, sino que está dirigido a aquellos, la salvación está dirigida a aquellos que se arrepienten al oír el mensaje. Entonces, por supuesto, hay que entender que Dios está interesado en que toda la humanidad sea su pueblo escogido, pero esa atribución solo se le dará a aquellos que se arrepienten. Entonces, eh, él especifica que la parucía vendrá como un ladrón. Esa es la metáfora que él utiliza específicamente en el capítulo 3, versículo 10, destruyendo los elementos con fuego. Lo que podemos ver aquí es una transformación cósmica. No está hablando de una aniquilación o una destrucción, como algunos suelen decir. Ahora, algunos otros teólogos destacan la influencia judía sobre el fuego como juicio, no como un ciclo estoico, sino que aquí se refuerza la paciencia de Dios como una gracia, como un don histórico que se le está brindando a la humanidad. Eh, Hay que profundizar un poquito, ¿no?, en esta sección clave de Segunda de Pedro, basándonos específicamente en la revisión del pasaje del capítulo 3, versículos 3 y 4, que interpretan la demora de la parucía como evidencia de su inexistencia. Pedro reorienta más bien la perspectiva cristiana, enfatizando que la tardanza no es, repito, negligencia divina, sino que es una expresión de paciencia longánime, es decir, que Dios está estirando su paciencia, extendiendo su paciencia al ser humano. Y esto está arraigado, o sea, esta idea, este concepto teológico está arraigado en el amor soteriológico de Dios. Así que hay que hacer una exégesis detallada de este pasaje. Pedro se dirige a los hermanos contrastando ese olvido inadvertido
con el deliberado de los burladores. Aquí hay que destacar este giro retórico que se da aquí en la carta, marcando una transición de reprender a los herejes a consolar a los que son fieles, recordándoles verdades bíblicas olvidadas, principalmente por las influencias culturales de aquella época. El versículo 8 nos da la perspectiva eterna del tiempo divino. No olvidéis, dice el pasaje, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pedro está aquí adaptando lo que dice el Salmo 90, versículo 4, para demostrar la impaciencia humana, más bien. Claro, el ser humano desearía ver, nosotros los cristianos también ya desearíamos ver el regreso de Cristo, pero hay que comprender y saber entender que Dios sigue estirando su paciencia, porque a Él le interesa de verdad que el ser humano le conozca, se arrepienta y camine con Él. Así que, bueno, algunos judíos y algunos cristianos tempranos también interpretaron este pasaje, ¿no? De un día es igual a 1000 años, ¿ya? Para predecir un milenio, ¿ya? Y algunos han estado tratando de hacer números y diciendo, bueno, entonces pongamos una fecha, tratemos de sacar una fecha matemáticamente hablando de cuándo va a venir el Señor Jesucristo. Pero esto simple y sencillamente resalta la eternidad de Dios. O sea, ese pasaje donde dice que no hay que olvidar que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, no está queriendo decir que un día para Dios equivale exactamente a 1000 años humanos. O sea, no es eso lo que se quiere decir, sino que esta es una figura literaria que pretende, más que destacar tiempo lineal del ser humano, lo que se pretende es resaltar que Dios es un Dios eterno y que es también un Dios soberano. Él hace las cosas en el momento en que Él considera oportuno y conveniente. Así que, bueno, nosotros los seres humanos sí medimos el tiempo de manera lineal y nos frustramos con el retraso. Pero Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios trascendente, en donde Él ve a la historia del ser humano como un todo. Ahora, esto no es una excusa para la inminencia, sino es una corrección. Él dice la parucía, o sea, el regreso de Cristo, la venida de Cristo, es inminente, pero su demora, entre comillas, no contradice las promesas de Dios. Principalmente lo que viene a mi mente la promesa de Dios de Habacuc, capítulo 2, versículo 3. Ya en el versículo 9 se habla de la gracia salvífica. El Señor no tarda en cumplir su promesa, dice ahí. Él tiene paciencia con todos nosotros porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Aquí debemos identificar ese núcleo soteriológico. La tardanza, tal como aparece ahí en el original griego, es esa lentitud, no es debilidad, tampoco es indiferencia, como estaban alegando las personas que criticaban la aparente tardanza del regreso de Cristo.
Obviamente ellos estaban siendo muy influenciados por ideas helenísticas de un Dios distante, de un Dios impersonal, sino que más bien esto debe de interpretarse como una paciencia activa de parte del Dios de la Biblia para con nosotros, quienes somos los lectores fieles. El Señor, cuando está hablando del Señor, aquí Él se refiere al Dios Padre, y su promesa está hablando de la venida de Cristo. ¿Ya? Ahora, ¿esto está hablando de universalismo? No, claro que no. Cuando está hablando de todos, se contextualiza en, dice ahí claramente, vosotros es la expresión. Él se está enfocando en la comunidad cristiana eh, infiltrada por falsos maestros. Dios demora, Dios se retarda desde nuestra perspectiva humana, pero es para permitir arrepentimiento. La palabra ahí es metanoia. No es, lo que Dios no está diciendo es que hay salvación automática. Lo que Dios está diciendo es que Él desea que el ser humano, y Él está permitiendo que el ser humano se arrepienta. Ahora, hay que distinguir entre voluntad desiderativa, por ejemplo, decir que Él desea que todos se salven, y la voluntad efectiva, que solo es efectiva en los elegidos. Ahora, por favor, cuando yo estoy hablando de los elegidos, estoy hablando de aquellas personas que abrazan la fe, que se arrepienten. ¿Ya? Sí, Dios desea que todos se salven, pero esta salvación solo va a ser efectiva para aquellos que abrazan la fe, para aquellos que nos arrepentimos de todo corazón y comenzamos a caminar juntamente con Él. Esto pues obviamente nos está hablando del libre albedrío que todos y cada uno de nosotros tenemos. ¿Ya? Ahora, aquí se favorece eh, una lectura comunitaria, porque Dios es paciente, dice aquí la Biblia, con su pueblo, para que todos nos arrepintamos antes del juicio. O sea, Dios desea, repito, Dios desea que todos se salven, toda la humanidad se salve, pero le está dando la oportunidad para que aquellos que todavía no han conectado, no han abrazado la fe, puedan hacerlo. Y el versículo 10 habla de esa certeza. El día del Señor vendrá como un ladrón. Dice también, los cielos desaparecerán, los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra será quemada. Entonces, encontramos aquí que pese a la demora, usando la metáfora del ladrón, para dar a conocer o dar a entender una inminencia impredecible, el día del Señor evoca a los profetas del Antiguo Testamento, combinando los elementos de juicio y de salvación. Aquí hay que entender el lenguaje, ¿no? Es el lenguaje que se presenta. Los cielos, está hablando de la esfera espiritual, y los elementos, probablemente los componentes básicos de la tierra, fuego, agua, aire, tierra, todo esto indica que todo esto que se ha mencionado aquí será purificado. No está hablando de una aniquilación total, sino está hablando de una purificación. Esa variante textual, quemada, que aparece ahí en esa palabra, ¿no? Quemada, es probable que implique pues que Dios hará un juicio ético, pero será a nivel cósmico. ¿Ya? Entonces, hay que situar este tema en el contexto del Nuevo Testamento.
la paciencia divina como una oportunidad para salvación. Y esto contrasta con el escepticismo helenista. Y obviamente los helenistas de aquella época, ellos consideraban que los dioses griegos, los dioses romanos, eran indiferentes a la necesidad y al sufrimiento humano. Pero nuestro Dios, el Dios de la Biblia, es todo lo contrario. Él es un Dios cercano, un Dios que se preocupa por las aflicciones y el sufrimiento del ser humano. Entonces esta demora, o aparente demora, permite acelerar la venida mediante el arrepentimiento. Entonces aquí se une la escatología con la ética. De hecho, hay algunos teólogos como Georg Frey, que es de nacionalidad alemana. Él enfatiza influencias judías en el fuego como purificación. No está hablando de un ciclo pagano. Eh, en un mundo escéptico, la paciencia divina contrarresta la decepción por aparentes demoras, por las injusticias que se viven en la vida, por cierto. Más bien todo esto invita a vivir con urgencia una vida con ética, no en base a especulaciones. Para los creyentes, para quienes somos cristianos, es un llamado a cultivar la paciencia personal, es un llamado a evangelizar, es un llamado también a evitar el fatalismo. Y en contextos de crisis, todo esto nos recuerda que Dios, a pesar de las diferentes situaciones difíciles que vivimos los seres humanos, Él se demora por amor. Entonces esto nos debe de ayudar a fomentar la esperanza activa. Ahora, cuando tocamos el tema de las implicaciones éticas, la escatología debe de motivarnos a la conducta, más que a motivarnos a especular o a pensar en qué va a pasar, más que a un sentimiento de incertidumbre. La escatología debe de movernos a un cambio de conducta. Y aquí hay una pregunta muy clave. ¿Qué clase de persona deberíamos ser cada uno de nosotros? De hecho, el texto sagrado lo pregunta, nos invita a preguntarnos a los lectores, ¿qué clase de personas deberíamos ser? Viviendo en santidad y esperando una nueva creación. Esto lo podemos conectar con Isaías capítulo 65 versículo 17, donde Dios promete un cielo nuevo y una tierra nueva. Y en este cielo nuevo, en esta tierra nueva, dice la Biblia, va a habitar la justicia. Ahora, esto no significa, porque algunos han utilizado este pasaje para decir, mire, ya ve, aquí en la tierra jamás se va a vivir la justicia, porque el cielo nuevo y en la tierra nueva, hasta ahí se va a vivir la justicia. Esto implica un desconocimiento. Quien piense así implica un desconocimiento de lo que está enseñando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos invita a que nosotros aquí, mientras estamos como extranjeros y peregrinos en este mundo, debemos de vivir como que si ya viviésemos en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva. Ahora, retomando el tema de las implicaciones éticas, la paciencia divina permite acelerar la venida mediante el arrepentimiento,
mi arrepentimiento, y santidad, es decir, mi vida de santidad. La iglesia debe de vivir en santidad. Eh, Esto es importante, mis estimados. Si usted y yo queremos eh, dar evangelismo, queremos nosotros proclamar las buenas nuevas de salvación, debemos de comenzar a vivir de una manera diferente en nuestra sociedad, aprovechando todos los recursos que tenemos para poder construir una sociedad pues que dé a conocer a Cristo Jesús, dar a conocer a Cristo Jesús en nuestra sociedad. De hecho, si usted y yo somos cristianos, mucho más siendo cristianos evangélicos, somos personas que estamos llamados a vivir de manera ética en todas las áreas de nuestra vida. Aplicar la ética del reino de Dios con nuestra familia, en nuestro hogar, en el trabajo, en todo lo que hacemos, en los estudios. Eh, Obviamente hay culturas donde se premia y se halaga eh, las estafas, por ejemplo, las calumnias, el saberla hacer, como dicen algunos, pero ese no es el estilo de vida de un cristiano genuino. El cristiano verdadero, el cristiano pues auténtico, va a buscar vivir su vida con ética, no con apariencia de piedad, sino más bien aplicando la santidad en todas las áreas de su vida, incluyendo pues su trabajo y las relaciones con otras personas. Ya en el pasaje de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 14 al 18, esto lo podemos ver como una conclusión escatológica que integra tanto diligencia ética, paciencia salvífica y crecimiento doctrinal, preparando a los creyentes para el fin. La escatología aquí es holística, es decir, no es solo un juicio cósmico, sino que implica una transformación personal en luz de la venida de Cristo. Esto teológicamente refuerza la soberanía de Dios en el tiempo humano, la autoridad de la Escritura y la necesidad de perseverancia, contrastando esto pues con las visiones modernas escépticas o apocalípticas extremas que ya lo vimos que existieron desde el primer siglo de la iglesia cristiana y lo siguen existiendo, lo siguen habiendo hoy en día. En aplicación actual, podemos decir que este pasaje y todas las enseñanzas que nosotros extraemos de Segunda de Pedro nos invitan a vivir con una urgencia santa en un mundo incierto, creciendo en la gracia de Dios para poder glorificar a Cristo Jesús con nuestras propias vidas. En resumen, la escatología de Segunda de Pedro es cósmica. Implica destrucción, pero es no aniquilación, sino que es purificación. Pero también es ética, porque está hablando de vivir en santidad antes de que el juicio se manifieste, con la paciencia como un puente que une demora y salvación. Eh, Hay algunos teólogos italianos que he estado leyendo que ellos en su análisis de Segunda de Pedro, específicamente el capítulo 1, versículos del 3 al 4, extienden esto al capítulo 3 viendo la participación en la naturaleza
divina como cumplimiento actual, histórico, que anticipa lo futuro, influido por promesas cumplidas en Cristo. Ahora, esta escatología, podemos decir, ya para cerrar esta parte, que la escatología que nos presenta la segunda carta de Pedro nos motiva a vivir una vida santa, a vivir una vida piadosa, pero con los pies en la tierra, no en base a especulaciones. Y eso es algo que vale la pena mencionar y recalcar día con día. La enseñanza de segunda de Pedro, especialmente en el capítulo 3, nos ofrece una esperanza transformadora que resuena profundamente en muchas realidades de nuestros países de América Latina, fomentando resiliencia espiritual y acción ética. Puedo mencionar algunas aplicaciones prácticas en esta sección. En primer lugar, esperanza activa en medio de la injusticia y el sufrimiento. En América Latina, donde la pobreza afecta a más del 30% de la población, según informes de la CEPAL, y la violencia en regiones como Centroamérica o Venezuela han generado migraciones masivas y mucho trauma social, la escatología de segunda de Pedro, específicamente en el capítulo 3, versículos del 8 al 13, proporcionan una perspectiva eterna que contrarresta el desánimo. Pedro explica la aparente demora de la parusía no como un abandono divino, sino como paciencia para salvación. Para los cristianos evangélicos en América Latina, esto debe significar que Dios, el Dios de la Biblia, no es indiferente al sufrimiento. Su tardanza es una oportunidad para el arrepentimiento y justicia final. En contextos como, por ejemplo, las iglesias pentecostales en Brasil o México, donde el énfasis en milagros y prosperidad material, a veces genera frustración por demoras o respuestas en oraciones. Segunda de Pedro invita a una esperanza activa, invita a vivir y a preocuparse más que por ser prósperos, más que preocuparse por recibir bendiciones de parte de Dios, casa, carro nuevo, trabajos, más que preocuparse por recibir promociones en el trabajo. Ojo, no estoy diciendo de que uno debe de ser acomodarse, ¿no? Y que no debe de preocuparse. Como no, debemos de preocuparnos por lo terrenal, pero nuestra preocupación y nuestra esperanza activa debe de ser enfocado no a la obtención de bienes materiales, sino a vivir en santidad. Y nuestra esperanza y nuestra preocupación debe de estar enfocada a acelerar la venida mediante nuestro testimonio ético. Más que cosas que usted y yo podemos hacer, lo que sí debemos, lo que sí es nuestra responsabilidad, lo que sí está en nuestra mano, es vivir en santidad, dar testimonio ético. Hay que destacar en los estudios escatológicos cómo esto empodera a los cristianos, ¿ya? Principalmente a las comunidades marginadas, recordándoles que esa nueva creación de la cual habla segunda de Pedro 3:13 promete equidad donde habite la justicia, motivando de esta manera el involucramiento social, nuestro involucramiento en la sociedad. El cristiano no debería
desligarse de su sociedad. Es decir, el cristiano debe de estar preocupado por su sociedad y adoptar responsabilidad por influenciar a sus comunidades donde él vive y se desenvuelve. En segundo lugar, hay que mencionar acá la defensa contra falsos maestros y doctrinas erróneas. Mire, el crecimiento explosivo de la iglesia cristiana evangélica en América Latina, que en el año de 1970 solo era el 9% de la población de Latinoamérica y que ahora es cerca del 20% de la población, según datos oficiales recabados en el año 2020, ha traído también desafíos como falsos profetas que promueven teologías, por ejemplo, de la prosperidad, o que promueven escatologías sensacionalistas. Ejemplo, hay muchos que están proclamando en redes sociales como esta predicciones fallidas de raptos. En este sentido, Pedro advierte contra burladores que niegan la parucía y que también tuercen las Sagradas Escrituras, específicamente allí en el capítulo 3, versículo 16. Esto es un eco directo a situaciones en iglesias evangélicas donde líderes cristianos evangélicos distorsionan la palabra de Dios, distorsionan las palabras de los escritores sagrados para justificar excesos. La relevancia aquí es defensiva. La paciencia divina llama al discernimiento y también llama a el crecimiento bajo la gracia de Dios. Nos llama también a equiparnos a los que somos creyentes para poder rechazar las doctrinas de demonios a las cuales hace referencia Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Hay muchos recursos ahora interesantes, recursos como seminarios bíblicos, incluso en El Salvador tenemos la Universidad Cristiana de las Asambleas de Dios que busca ayudar y capacitar a los diferentes creyentes que desean llenarse de estas herramientas para ser mejores, no solo mejores creyentes, sino mejores enseñadores de la palabra, proclamadores de la palabra, orantes de la palabra. Es importante que los creyentes estemos equipados para rechazar las doctrinas de demonios. Hay que fortalecer la fe, definitivamente. En regiones, específicamente en aquellas regiones donde hay sincretismo, es decir, donde hay mezcla del mensaje cristiano con la santería o con el espiritismo. Y hay que promover una escatología bíblica que priorice la santidad por encima de la especulación. En países como Colombia o Perú, donde los evangélicos están enfrentando persecución hostil por parte de otras religiones y de movimientos seculares, esta enseñanza en la palabra de Dios fomenta perseverancia, recordando cómo ese juicio de parte de Dios que se menciona en el capítulo 3, versículo 10, va a vindificar a los que son fieles. En tercer lugar, debo mencionar la motivación para el evangelismo y la transformación social. Porque la escatología petrina, la escatología que enseña el apóstol Pedro, no es escapista, es más bien misionera. En América Latina, donde el pentecostalismo ha impulsado un
reavivamiento con millones de conversiones anuales, la paciencia de Dios reflejada en 2 de Pedro 3:9 inspira urgencia evangelizadora. Él demora para que todos se arrepientan. Esto hace ruido en movimientos como el de la Alianza Evangélica en América Latina y muchos otros movimientos cristianos que enfatizan el trabajo con misiones urbanas. Por ejemplo, lo que se está haciendo en Brasil con las favelas o en otras latitudes de América Latina en los barrios marginales. Esa esperanza de los cielos nuevos motiva a combatir también la corrupción y la desigualdad mediante vidas transformadas por el poder de Dios y empoderadas con la unción del Espíritu Santo. Para jóvenes cristianos evangélicos que están en las universidades de los países de América Latina, que están enfrentando el secularismo día con día, 2 de Pedro ofrece una cosmovisión integral. Nos invita a crecer en el conocimiento de Cristo, específicamente en el capítulo 3, versículo 18 de 2 de Pedro, de tal forma que podamos impactar la sociedad, no solamente quedarnos esperando el fin. Hay un himno muy bonito, a mí me gustan mucho los himnos inspirados, debo confesarlo, pero hay un himno que ahorita viene a mi mente que dice: yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Sí, hay que esperar ese día, pero no solo quedarnos sentados esperándolo, hay que vivir de tal manera que se refleje nuestra vida de santidad en la sociedad, insertados en nuestra comunidad, día con día, en nuestra cotidianidad. Y en cuarto lugar, por último, hay que hablar de aplicaciones personales y comunitarias en el contexto actual. Para el año en que se está haciendo esta videoconferencia, en el año 2025, que debo decir que es un año marcado por crisis climáticas, como por ejemplo sequías en el cono sur, inundaciones en otras partes, donde hay polarización política, y es un mes de elecciones en varios países de América Latina. Esta imagen de destrucción purificadora que aparece en el capítulo 3, versículo 10, y de renovación que aparece en el versículo 13, llama la atención a los cristianos para ejercer mayordomía, una mayordomía apropiada, una mayordomía ambiental donde podamos de verdad preocuparnos por cuidar nuestro medio ambiente, y también una mayordomía del tiempo que tenemos. ¿Qué podemos hacer con el tiempo que tenemos? Hay mucha gente que ha caído en el error de los discursos de odio en las redes sociales, discursos de odio en su trato hacia los demás, y nosotros debemos de ejercer la mayordomía de la reconciliación y alinearnos con la palabra de Dios, no alinearnos con esos discursos emergentes de odio, sino alinearnos con estas teologías emergentes en Latinoamérica que están integrando la fe y la ecología. Nosotros podemos también utilizar las redes sociales, hacer posts en redes como cristianos, como pastores evangélicos, como líderes, y resaltar en nuestras redes sociales cómo la gracia de Dios mostrada en 2 de Pedro fomenta oración,
fomenta el ayuno, fomenta la búsqueda de parte de Dios en tiempos de prueba. Y esto va a fortalecer nuestra fe y va a fortalecer nuestras comunidades. En resumen, para el cristiano evangélico latinoamericano, Segunda de Pedro transforma la espera en acción. ¿Cómo podemos esperar ese día que Cristo volverá? Accionando, trabajando, accionándonos como iglesia en salida, una iglesia misionera, una iglesia que se preocupa por dar a conocer las verdades de Cristo y los valores del reino en nuestra sociedad. Pedro nos llama a accionarnos. Paciencia no es pasividad, sino paciencia en el contexto de Segunda de Pedro es oportunidad para la santidad, para mostrar santidad. Evangelio y esperanza deben de ser mostradas en medio de una sociedad que está viviendo tiempos de conflicto. En conclusión, podemos decir que Segunda de Pedro integra escatología y paciencia y las integra como base para una esperanza viva, certeza de una renovación cósmica y ética presente. Yo invito de todo corazón para que profundicemos individualmente aún más para un estudio exhaustivo sobre este tema. Mis estimados estudiantes, hermanos en la fe, compañeros, hemos llegado al final de esta videoclase sobre la escatología y la paciencia en Segunda de Pedro. Juntos hemos explorado cómo Pedro defiende la certeza de la parucía contra el escepticismo. Hemos tratado de explicar la demora como un acto de paciencia divina, una paciencia que refleja el amor de Dios por la salvación de todos, tal como se menciona en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9. Basándonos en el profundo análisis de otros autores, de otros teólogos, hemos visto que esta escatología no es solo sobre el fin cósmico, con cielos nuevos y tierra nueva, donde habite la justicia, según dice 2 de Pedro 3:13, sino que nos llama a una esperanza activa, vivir en santidad, y de esta manera acelerar la venida del Señor por medio de vidas transformadas. Recuerden, en un mundo lleno de dudas y de incertidumbre, la paciencia de Dios nos invita al arrepentimiento y al crecimiento en su gracia. Apliquemos esto hoy en nuestra ética cotidiana, en nuestra ética diaria, en el cuidado de la creación y en nuestro testimonio, para que la esperanza cristiana no sea pasiva, sino que sea viva y sea transformadora. Yo les doy las gracias por acompañarme en esta jornada teológica. Si tienen preguntas, si ustedes tienen reflexiones o si desean profundizar dialogando conmigo, no duden en contactarme, por favor, a través de los comentarios o en el foro de la plataforma. Los invito a compartir esta clase con amigos, con familiares, en sus comunidades de fe, de tal manera que juntos podamos esperar con paciencia y acción el glorioso día del Señor. Dios le bendiga abundantemente y los espero en la próxima. Saludos cordiales.